Mi conferencia de esta tarde es sobre Aristóteles, que vivió del 384 al 322 a.C. Aristóteles no era, a diferencia de Platón, no era ateniense. Nació en una pequeña ciudad, estado llamada Stayer, pero pasó la mayor parte de sus primeros años en Macedonia. Su padre era el médico del rey de Macedonia. Y de joven, Aristóteles fue a Atenas, donde estudió durante varios años con Platón. Platón había fundado su propia escuela llamada la Academia. Aristóteles fue estudiante allí durante bastante tiempo. Luego, Aristóteles más tarde, al menos según la mayoría de los relatos, fue tutor de Alejandro Magno, hijo del rey Felipe de Macedonia. Cuando me estaba preparando para estas conferencias, me sorprendió leer que hay algunos escritores como Richard Kraut en su libro sobre Aristóteles que afirman que puede, que no sea el caso, puede ser falso que Aristóteles fuera Felipe, el tutor de Alejandro Magno. Esto puede ser solo una leyenda, aunque él no da ninguna afirmación sobre esto, pero la autoridad competente me ha asegurado que la mayoría de las personas, la mayoría de los eruditos aceptan que él fue el tutor de Alejandro Magno. Como saben, Filipo de Macedonia realmente se convirtió en el poder dominante en Grecia. Estaba en una guerra contra las otras ciudades-estado con Atenas como uno de sus principales oponentes y la famosa batalla en el 338 a.C., la batalla de Quirenea. PH de Macedonia derrotó a los atenienses y luego hubo un gobernador provincial que fue designado por él. Gobierno macedonio, me refiero a Enites, creo, que estaba en control de Atenas. Aristóteles había reanudado su residencia en Atenas. Recuerda, él no era, como digo, no es ateniense, no era ciudadano de Atenas. En ese momento, a diferencia de hoy, la gente decía que no podía cuando vivía en un lugar durante varios años. No podía simplemente sacar los documentos de naturalización e intentar convertirse en ciudadano. Un ciudadano en Atenas tenía que ser al menos de 450 AC. Tenía que ser padres que fueran ciudadanos. Así que Aristóteles era un extranjero no residente en Atenas y el llamado médico, Mecice. Baja esto. No confundir con medic. Esa es una palabra diferente. Entonces, aunque la razón por la que mencioné eso es como verán, Aristóteles tenía mucho que decir cuando hablaba de la mejor forma de gobierno, varias formas de gobierno. Tenía mucho que decir sobre los ciudadanos y la ciudadanía, pero él mismo no era ciudadano de Atenas a pesar de que pasó mucho tiempo allí. Filipo de Macedonia fue asesinado en el 336 a.C. y luego, finalmente, Alejandro, su hijo Alejandro, se hizo cargo. Pero en los últimos años de la residencia de Aristóteles en Atenas, hubo una revuelta contra el gobierno macedonio. Había un partido antimacedonio encabezado por Demóstenes, el famoso orador famoso. Y durante un tiempo en sus últimos años, Aristóteles tuvo que salir de Atenas. Se fue de la ciudad. Creo que hay una historia que dijo que quería evitar que la ciudad cometiera un crimen contra la filosofía 2 veces. Así que en sus últimos años dejó Atenas. Ahora, en un momento en que escribió, como mencioné, Atenas había perdido ante los macedonios en la batalla de Quirenea.
Pero incluso antes de eso, Atenas no era tan poderosa como lo había sido en los siglos anteriores. El número de ciudadanos disminuyó a unos 30, en un momento tenían más de 60-70, ahora solo tenían unos 30, por lo que no eran el poder que alguna vez fueron cuando Aristóteles se amotinó incluso antes de su derrota ante los macedonios. Ahora, Aristóteles tenía dos obras principales que son de interés para la filosofía política. Escribió primero de Nicomachean Ethics y también de Politics. También escribió otro libro sobre ética, Ética Eudemiana, y algunos de los libros de los dos son idénticos o este es idéntico, pero no entraré en cuáles son los diversos puntos de vista sobre la relación entre los dos tratados. La mayoría de los estudiosos sostienen que los puntos de vista de Aristóteles sobre la ética son realmente la mejor fuente para ellos es la ética de Nicomachean, aunque Sir Anthony Kenny ha argumentado lo contrario, que la ética del demonio es la más importante, pero él es. Esa es una opinión muy minoritaria. En el último libro de la ética de Nicomachean, Aristóteles indica que la ética es realmente parte de otra disciplina llamada politiche o ciencia política que realmente, como explicaré un poco más adelante, la persona, el individuo, realmente solo puede llevar una buena vida en una polis, en una ciudad-estado, por lo que esto realmente hace de la política la ciencia suprema, no la ética, es decir, la ética de la vida individual. Y en la política realmente retoma los temas de la ética explicando exactamente cuál es la naturaleza de esta ciencia suprema. Debo decir también que antes de comenzar con las partes principales del argumento de Aristóteles, hay varias teorías sobre cómo se compusieron tanto la clave como la ética y la política. Lo que tenemos ahora son notas de clase que son estudiantes que han transmitido lo que dijo Aristóteles, pero sus diversos puntos de vista sobre las etapas por las que podrían haber pasado los libros o cómo deberían ser los libros en estas verdades, deben organizarse. El filólogo alemán Werner Jaeger fue una de las principales personas al principio de, digamos, la escritura en la década de 1920 y los años 30 que argumentó que había una especie de etapas en el desarrollo de Aristóteles, pero tenía teorías muy elaboradas, por ejemplo, sobre cómo Aristóteles había compuesto sus libros y cómo deberían organizarse los libros. Pero ese es un tema en el que no voy a entrar. Tomaré los libros tal como los tenemos. Ahora recuerden que cuando estaba hablando de Platón, estaba mencionando que concedía una importancia suprema a los filósofos que conocían la forma del bien, que esto era lo que les daba derecho a su posición gobernante en Calípolis, la hermosa ciudad de la República. Pero no estaba claro al leer a Platón cuál era exactamente la idea de lo bueno o cómo se suponía que debíamos saberlo. De alguna manera, solo eran personas. Los filósofos después de entrenarlo tuvieron algún contacto con la idea. Comprendieron la idea. Platón tiene una metáfora famosa en la que la gente está en una cueva y luego algunos salen o algunos son libres y se dan la vuelta y ven la luz del sol, pero no está claro cómo, que vieron realmente o cómo esto. Si tomas la metáfora y tratas de explicarlo, no está claro que está involucrado en esto. De hecho, una de las críticas de Aristóteles a Platón. Hizo muchas críticas a Platón. Aunque fue alumno de Platón, de ninguna manera fue un discípulo fiel de Platón. Una de sus críticas a Platón es que Platón a menudo razona por metáfora y analogía y no especifica exactamente lo que quiere decir.
Él no deletrea en proposiciones que podamos analizar y discutir sobre cuáles son sus argumentos. Aristóteles, creo, era mucho más consciente de sí mismo metodológicamente que Platón. Ciertamente era diferente a Platón, no era un gran artista literario, pero estaba muy preocupado por dar las estructuras exactas de un argumento. Y en la ética de Nicole McKean y también en la política, sigue un método particular de proceder donde él es un método un tanto empírico. Comienza con puntos de vista que son comúnmente aceptados o creídos y luego trata de hacerlos más sistemáticos y hacer preguntas sobre ellos y tratar de no aceptar necesariamente todo lo que sostiene la creencia común. Pero comienza desde esa base. Él dice que hay ciertas creencias comúnmente aceptadas y que partimos de eso y no solo comenzamos. Digamos, solo tratamos de pensar en las cosas por nuestra cuenta y solo decimos, bueno, queremos preguntar, ¿cuál es la mejor vida? Así que simplemente se nos ocurre una idea propia y luego razonamos sobre esa base. Comenzamos con lo que es comúnmente aceptado, especialmente lo que dice sobre ética, lo que es aceptado por personas bien educadas en ciencias políticas. Él y los miembros de su escuela que fundó cuando regresó a Atenas para su segunda visita. Recuerda que había estado allí la primera vez que fue estudiante de Platón. Cuando regresó, fundó su propia escuela, que se llamaba Liceo. Escuela Platón, la academia todavía estaba en funcionamiento. De hecho, la academia continuó. Fue la institución de educación y antigüedad más longeva. Duró hasta que fue cerrado por el emperador romano Justiniano. Pero Platón tenía su propia escuela llamada Liceo en competencia con la academia. Así que Aristóteles y sus estudiantes recopilaron y escribieron relatos de las constituciones de las diversas ciudades-estado de Grecia. Y creo que hubo alrededor de 158 de estos que escribieron. Bueno, solo uno de nosotros sobrevivió llamado Constitución de Atenas. ¿Hay alguna duda de si fue Aristóteles o uno de sus estudiantes quien escribió la Constitución que esto fue en cualquier caso, solo muestra que lo fueron? Aristóteles estaba muy en contraste con Platón. Estaba muy preocupado por la observación de lo que realmente estaba sucediendo antes de comenzar a teorizar sobre sí mismo. De esta manera, era un empirista. ¿Y cómo? Como veremos más adelante, no lo hizo, no aceptó la teoría de las formas de Platón. Ahora, hay una objeción obvia a proceder en el camino. Por esta forma de decir en ética lo que comenzamos diciendo cuáles son las creencias que las personas bien educadas tendrían. ¿Cómo sabemos qué personas están bien educadas? ¿No es eso suplicar la pregunta de una manera que estamos asumiendo que decimos la buena idea de que las ideas que debemos seguir sobre lo bueno son las que tienen las personas bien educadas? Pero, ¿cómo sabemos lo que tienen las personas bien educadas? Bueno, esos son solo los que tienen las ideas que creemos que son buenas. De modo que la afirmación es que si procedemos de esta manera, si tratamos de hacer sistemáticas las creencias comunes que la gente tiene, si decimos que tomamos, estamos tratando de llegar a una ética contemporánea y decir, bueno, ¿qué cree la gente de hoy que es razonable? Como decimos, bueno, mucha gente hoy piensa que el gobierno debería proporcionar varios servicios de bienestar a las personas. Entonces, si otras personas niegan esto, pero si esos puntos de vista no son, digamos que un libertario dice, no, el gobierno no debería hacer esto, entonces decimos,
Mientras el libertario está en conflicto con lo que dice la gente bien educada, entonces podemos simplemente eliminar esa opinión. Deberíamos decir que esta es una visión obviamente absurda para poder descartarla. Ahora, hay algunas personas que realmente adoptan ese estilo de argumento. Recuerdo a Hilary Putnam, que era una filósofa de Harvard muy influyente. La suya escribió un ensayo en el que comentaba de pasada el libertarismo. Dijo, bueno, mira, libertarismo. Tiene un gran respeto por Robert Nozick. Era esa vez un colega, obviamente. Dijo, mira, este es obviamente un sistema que tenemos que rechazar porque si el libertarismo fuera correcto, entonces no tendríamos educación pública y todos saben que deberíamos tener educación pública. Así que esto muestra que podemos rechazar la visión libertaria de las manos. Así que nos preguntamos, por lo que surgiría la pregunta, si Aristóteles está involucrado en un fracaso similar, por supuesto, que está discutiendo el libertarismo, pero está diciendo algo como, queremos averiguar cuáles son los puntos de vista de las personas bien educadas, pero solo está asumiendo que cierta clase de personas que fueron griegos educados de su tiempo tienen la opinión correcta. Así que está sistematizando las creencias que la gente realmente tiene, pero no está inventando ninguna verdad propia. Esta es en realidad una crítica similar de Ronald Dworkin, quien es un filósofo legal influyente. Planteó esta crítica contra John Rawls, quien es el filósofo político más influyente del siglo XX. Rawls tenía un procedimiento que él llama equilibrio reflexivo, que es un procedimiento muy aristotélico en el que tomamos las creencias que realmente tenemos, digamos, sobre la justicia y la moralidad, tratamos de hacerlo sistemático y luego elaboramos teorías que tratarán de explicar nuestras creencias y luego verlas, probarlas con las diversas creencias que tenemos y luego seguir ajustando las teorías y las creencias hasta que encontremos un buen ajuste o un ajuste que nos satisfaga. Así que idiota y objetos, ya sabes, al imaginar que alguien podría objetar al aerosol y decir, bueno, mira, lo que se nos ocurrirá no lo es. Es solo un tipo sistemático de creencias que tenemos, pero no sabremos cómo conocemos estas creencias o nos dan la verdad en ningún sentido. Solo nos dirán lo que realmente creemos que es el caso, pero como sabemos que son verdad. Ahora, Aristóteles era muy consciente de esta objeción. Tenía una forma de responder a esto. Y hay una buena discusión de este punto en un libro de Terence Irwin. Quien Terence Irwin es uno de los principales estudiosos estadounidenses de la filosofía griega clásica. Tiene un libro muy largo llamado Primero Principles de Aristóteles. Y dice que Aristóteles tenía, además del procedimiento que he mencionado hasta ahora, donde tratamos de sistematizar nuestras creencias comunes, en esto él llama dialéctica débil. Aristóteles tenía un procedimiento complementario llamado dialéctica fuerte donde Aristóteles trató de desarrollar ciertos puntos de vista solo basados en lo que él pensaba que eran principios metafísicos correctos. Así que luego probaba los puntos de vista que sistematizaban lo que decían las personas bien educadas contra las conclusiones que pensaba que podía establecer de forma independiente mediante este recurso al principio metafísico. Y este procedimiento en el que traes no solo las creencias que nosotros, la gente común, hemos traído a la gente, sino también las creencias filosóficas. A esto lo llamó Irwin lo llamó dialectic. Así que dijo que Aristóteles realmente está combinando una dialéctica débil y una dialéctica fuerte. Creo que también podríamos ver si Aristóteles tiene éxito en esto. Por supuesto que lo haremos. Algo que tendremos que ver, pero también se puede ver que hay una respuesta que podríamos dar. Creo que podríamos dar un procedimiento de defensa de aerosoles a partir de las creencias que realmente tenemos. Sobre la ética es que realmente no podemos hacer nada más. Realmente tenemos que comenzar con las creencias que realmente tenemos. Si rechazamos estas creencias, eso solo puede ser por
Porque los encontramos de alguna manera en conflicto con otras creencias que tenemos que estamos preparados para seguir y pensar que son más justificables en la primera creencia. No podemos limpiar la pizarra como estaba al principio sin nada en absoluto, entonces no podríamos continuar en ninguna parte. Realmente tenemos que hacerlo. Realmente no tenemos alternativa para comenzar con las creencias reales que tenemos a menos que, supongo que uno podría decir, bueno, alguien podría decir que tal vez no podemos tener ningún conocimiento de la moralidad, pero tenemos creencias sobre otras cosas, supongo que si uno pudiera adoptar esa posición. Pero esa sería una visión bastante nihilista, no lo sería. Entonces, si quisiéramos evitar eso, si afirmamos que podemos tener conocimiento moral, tenemos que comenzar con nuestras propias creencias. Ahora bien, este es en general el método de proceder de Aerosol, pero ahora, ¿cómo llevó a cabo esto en su obra? Bueno, dice en la Ética a Nicómaco, dice, bueno, queremos empezar. Comienza con este argumento. Dijo, cuando sea. O da este argumento, dijo, cada vez que actuamos, cada vez que alguien hace algo, hay un fin u objetivo al que apunta. Digo yo, cuando tú hagas lo que hagas, tienes un propósito para lo que estás haciendo. Ahora, él dice, bueno, supongamos que preguntas que, dado que tienes este propósito, ¿por qué hiciste eso? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Qué es? ¿Podrías encontrar otro fin para eso? Dices, bueno, supongamos que digo que estoy dando estas conferencias en orden porque voy a obtener algo de dinero a cambio de hacer eso, no es que pueda estar motivado por un mercenario tan emotivo, sino solo dar esto hipotéticamente. Muy bien, supongamos que digo, bueno, voy a conseguir algo de dinero. Y yo digo, bueno, ¿para qué quiero el dinero? Entonces podría dar varias otras cosas. Tal vez quiera gastarlo en otras cosas. Entonces digo, bueno, ¿para qué los quiero? Así que dije, bueno, no podemos seguir retrocediendo series infinitas de esa manera. No podemos decir que mi final por actuar es hacer por hacer. Estoy haciendo A para obtener B, estoy haciendo B para obtener C, y C para obtener D. No podemos seguir retrocediendo en una serie infinita porque entonces realmente no tendré ninguna razón real para hacer nada. Tendría una razón para hacer cualquier cosa solo si tuviera un final que no lo fuera. No requirió ninguna justificación adicional de otro fin. Así que Aristóteles dice que debe haber algún fin último al que la gente apunte. Y luego plantea la pregunta, ¿qué es eso? Ahora, algunas personas han objetado, todo tipo de personas plantea objeciones. Robert sabe que es una de ellas, que implica una falacia lógica. Déjame poner esto aquí como digo. Entonces, tenemos que cada acción involucra una n. Entonces si uno evita la regresión infinita o digamos que tenemos una especie de bucle circular donde tenías algo es un final y luego eso regresa como un medio para otra cosa que ya hemos puesto o pongamos este tipo de bucle circular. Que haya una acción.
Oh, ¿cómo debo poner esto? No tiene más fin. Entonces él dice, por lo tanto, hay un final o fin más elevado. Ahora, ¿alguien puede decirme cuál es la forma en que he presentado los argumentos? ¿Cuál es la falacia en este argumento? Bueno, ya veo. Puedo ver. ¿Cómo ves? Probablemente yo. Es demasiado obvio. Aparentemente es demasiado obvio para requerir una declaración. La falacia es sí. Trataré en un minuto si Aristóteles cometió esto suponiendo que es el caso de que tienes que, para cada acción, tienes que tener un fin que no esté justificado por algún otro fin. Entonces, para cada acción, hay un punto de parada en la serie. Bueno, no se sigue de eso, pero tiene que haber un solo fin al que siempre apuntes. Es solo que en cada caso en el que tienes una acción, hay un final definitivo. Pero, ¿cómo sabemos que todos estos fines finales tienen? ¿Por qué tienen que ser todos iguales? Tal vez es solo que la gente tiene hay una serie. Solo dice que tienes una serie de cadenas en las que hay un punto de parada para cada una, pero, ¿por qué todas tienen que detenerse en el mismo lugar? Tal vez pueda ver la falacia un poco más claramente si decimos algo como, decimos, en lugar de decir que cada acción tiene un final, supongamos que simplemente tomamos una declaración estructuralmente similar. Decimos, cada persona tiene un padre, que es, creo, una declaración verdadera. Ahora bien, nosotros, en lugar de decir que toda acción tiene un fin, entonces decimos. Obviamente, entonces decimos, en lugar de decir, hay un final que es el mismo. Ese es el objetivo de toda acción, ponemos en él. Sustituimos, decimos, alguien es el padre de todos. Tal como dijimos, ya sabes, en lugar de decir cada. En lugar de decir que cada acción tiene un final, decimos que cada persona tiene un padre. Y luego decimos en lugar de decir que hay algo. Entonces, por lo tanto, hay un fin que es el objetivo de todas las cenizas, y decimos, por lo tanto, el de alguien. Alguien es el padre de todos. Bueno, eso no sigue en absoluto. De hecho, esa es una proposición falsa. Todo el mundo tiene un padre, pero de eso no se deduce que una persona en particular sea el padre de todos. Eso sería, creo que sí. Parece una hipótesis improbable, al menos. De manera similar, la afirmación es que Aristóteles fue hecho y afirmó que Aristóteles fue hecho una falacia simple aquí. Está pensando que debido a que tienes que terminar cada cadena de acciones para ser racional en algún fin final, hay un único fin final que se aplica a todas las acciones. Pero no creo que Aristóteles fuera culpable de esta falacia. Creo que Jennifer Whiting, si no me equivoco, es un buen artículo sobre esto. Lo que Aristóteles realmente estaba sugiriendo, creo que lo que diría en respuesta a esto, dijo, ¿qué pasa si hay todo tipo de fines finales diferentes que las personas tienen? Él decía, bueno, entonces tienes que hacerlo. Entonces se podría plantear la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Qué? ¿Cómo se relacionan estos diversos fines finales entre sí si son solo una especie de... No lo hacen, solo están en una especie de orden aleatorio. Esta no es realmente una forma racional de proceder. Pero si hemos afirmado que hay múltiples fines sin más preguntas sobre las que preguntamos, deberíamos organizarlos sistemáticamente de alguna manera, y esto es lo que nos daría nuestra noción de lo bueno. Nos gustaría saber cómo hacer esto. ¿Cómo se relacionan estos diversos fines? Entonces, si en cierto sentido estamos apuntando a un bien que no termina y que no requiere ninguna justificación en
Términos de otros fines. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿podemos decir algo al respecto? ¿Cómo sabemos cuál es ese fin? Y aquí es donde Aristóteles recurre a su filosofía general. Se involucra en lo que llamé anteriormente siguiendo el fuerte dialecto de Terence Irwin. Aristóteles tiene la opinión en metafísica de que cada sustancia, una sustancia es una especie de cosa independiente que existe. Algo puede ser sujeto de predicados. Toda sustancia tiene una esencia o naturaleza. Digamos que si digo cuál es la esencia de un roble, sería una especie de cuál es la estructura del árbol. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del árbol? Hay algo que dicen que el árbol tendría de manera contingente, pero hay algo que constituye, digamos, un roble como un roble. ¿Cuáles son las características de tal manera que sin estas características, no sería un árbol, un roble en absoluto? Y es algo que nosotros, en el esquema de las cosas que tenemos para los objetos físicos, tenemos una especie de compuesto de materia, pero hay una especie de forma o estructura o forma de esta materia que realmente es como sabemos cuál es la esencia. La esencia es la forma que tiene la cosa, su estructura. Entonces, si estamos tratando de descubrir qué es lo bueno, cuál es el fin final, tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza de los seres humanos. Y lo sostiene. Aquí sostiene que todo, a veces las cosas no se dan cuenta, realmente no logran su naturaleza de una vez. Pero si algo no logra realmente su naturaleza de una vez, hay una tendencia natural en la cosa a darse cuenta de su naturaleza. Digamos, tal como imaginamos, digamos, un árbol comienza como una semilla y crece hasta convertirse en un árbol. Hay un proceso interno por el cual la naturaleza realmente actúa como la meta del crecimiento del árbol. Digamos, para usar el ejemplo que les doy, el roble crecerá de cierta manera porque esa es su naturaleza. Su fin final es de alguna manera determinar el proceso de su crecimiento. Esto no. Al mismo tiempo, esto no significa que no haya cosas que estén provocando cosas externas que estén provocando el crecimiento del árbol, sino que están de acuerdo con la causalidad final. Hay 4 tipos de causa en Aristóteles. Están las cosas que están sucediendo para provocar lo que se llama el cambio físico que imaginamos. Digamos que alguien está plantando la semilla, está regando la semilla, etc. Estas causas eficientes están provocando algo. Pero la razón por la que el árbol se desarrolla de esta manera no se explica solo por las causas eficientes, sino que es el patrón el que actúa, que la esencia realmente actúa como una especie de guía para el crecimiento del árbol. Esto se llama la causa final. Por lo tanto, los seres humanos son distintos de la materia física o física inanimada y también de los animales no humanos, en que los seres humanos tienen libre elección. Podemos decidir si queremos actuar de la manera, de acuerdo con nuestra naturaleza o no. Así que los seres humanos tienen libre elección, y esto es lo que nos distingue de otros animales. Entonces, los seres humanos tenemos la pregunta, ¿vamos a actuar de acuerdo con nuestra naturaleza o no? Como puede ver, esto tiene algo de sabor randiano.
Parece que Aristóteles realmente ha estado leyendo a Ayn Rand, aunque es suyo. Creo que sus apuntes de clase, La rebelión de Atlas, no han sobrevivido. Así que ahora tenemos una pregunta. Bueno, si los seres humanos tienen la opción de darse cuenta de su naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de los seres humanos? Y ya tenemos la mayor parte de la respuesta. Realmente la respuesta que dice el aerosol, bueno, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Tenemos que preguntar qué haría. ¿Cómo distinguimos a los seres humanos de otras entidades? Bueno, son una materia vegetativa, ya sabes, que cualquier animal, cualquier cosa que esté viva tiene podemos decir que tiene ciertas propiedades en común. Entonces podemos distinguir otros animales que tienen poder de movimiento local. A diferencia de las plantas, los animales pueden moverse de un lugar a otro. Y luego tenemos dentro de los animales, hay una clase superior que es capaz de razonar. Así que la razón es la característica distintiva de los seres humanos, de modo que si nosotros, si queremos alcanzar nuestras naturalezas o queremos actuar, incorporar nuestras naturalezas, entonces lo haremos ejercitando nuestra razón. Ahora, algunas personas se han opuesto a este argumento. Robert Nozick, que es uno de los que ha planteado su objeción, no es el único. Nozick dijo, bueno, ¿qué es tan importante para obtener una característica única de los seres humanos para obtener la naturaleza? Quiero decir, suponiendo que resultó, no podríamos llegar a todo tipo de características peculiares que solo los seres humanos tienen, por ejemplo, oponerse a que resultó que solo los seres humanos ríen, bromean. ¿Deberíamos decir que esta es la característica esencial de los seres humanos? ¿Qué tiene de importante una característica única? Y luego, de manera similar, supóngalo, resultó que algunas de estas historias de ciencia ficción son ciertas y resulta que hay algunas especies en otro planeta que tienen una anatomía o estructura completamente diferente a la de los seres humanos, pero resulta que también son racionales. ¿Significa esto que la racionalidad ya no da la esencia de los seres humanos solo porque resulta que hay otras especies? También es racional. Entonces, ¿qué es importante acerca de la singularidad? Pero, de nuevo, no creo que esta objeción realmente penetre en la esencia de los puntos de vista de Aristóteles, porque creo que su punto de vista no es tanto para llegar a una forma en la que los seres humanos son absolutamente diferentes de otras especies. Entonces, si dices imagina un caso, creo que, por ejemplo, hay un gran precio. Creo que es $1.000.000 si alguien puede probar la hipótesis de Riemann en matemáticas post. Un delfín lee sobre esto, voy a probar el Riemann. Tengo la prueba de la hipótesis de Riemann, quiero $1.000.000. Supongamos que hace eso, muestra eso, ya que es racional, por lo tanto, ¿Aristóteles está equivocado acerca de la naturaleza de la especie humana? No lo creo porque lo que le interesa a Aristóteles es pensar cómo caracterizamos a los seres humanos. ¿Qué propiedad de los seres humanos explicará mejor sus características? Y él piensa que la respuesta a esto es la racionalidad. Entonces, estos casos bastante extraños en los que otras especies también son racionales en nuestros casos imaginarios, realmente no golpean el corazón de lo que Aristóteles está haciendo. Entonces Aristóteles dice, bueno, entonces, si tuviéramos que responder a nuestra pregunta, ¿cómo deberíamos vivir? Debe estar de acuerdo con nuestra naturaleza, que es el uso de la razón, con el ejercicio pleno de nuestra razón. Así Aristóteles sostiene que en la naturaleza debe caracterizarse por la plena. Cualquier naturaleza al final es el ejercicio completo de su naturaleza. Y así aplicado a los seres humanos, sería el ejercicio pleno de nuestra razón. Ahora, ¿qué implica esto? Digamos que estamos usando nuestra razón, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos si estamos tratando de averiguar cuál es la forma correcta de vivir?
Bueno, Aristóteles pasa por varias sugerencias. Aquí de nuevo, está volviendo a mirar la creencia tranquila. Como él dijo, supongamos que alguien dijera que el objetivo de la vida es tratar de obtener el mayor placer posible. Bueno, entonces él dice, hacemos eso. Esto no funcionará. Descubriremos que estamos constantemente a merced de fuerzas externas. Nunca sabemos realmente qué va a pasar después. No podremos tener ninguna estructura en nuestras vidas. Solo estaremos en una búsqueda constante de placeres diferentes, pero realmente no llegaremos a ninguna parte si queremos ser racionales. Si no tenemos nuestras vidas organizadas de manera sistemática, esta no es la forma de proceder. Sin embargo, esto, después de cualquier rechazo, otras cosas, como de manera similar, como la búsqueda del honor. Entonces, lo que entonces está exponiendo, rechazamos todas estas ideas falsas. ¿Con qué se nos ocurre la idea correcta? ¿Cómo debemos vivir racionalmente? Bueno, de una manera, es una especie de procedimiento reflexivo. Una forma es pensar racionalmente sobre esta misma pregunta, ¿cómo vivir racionalmente en otras preguntas? Así que alguien que estamos pensando en algún lugar reflexivamente, estamos usando nuestra razón. Estamos tratando de tomar lo que creemos que son. Cualesquiera que sean los fines que tengamos y los alcancemos de una manera sistemática. Así que lo hemos hecho. Ahora, este punto de vista que estoy dando, estamos tomando los fines que tenemos y organizándolos sistemáticamente, organizándolos. Esto es lo que creo que es la mejor interpretación de nosotros mismos. Se llama vista final inclusiva. Es algo así como que tomamos los diversos fines que sobreviven al escrutinio racional y los organizamos sistemáticamente y tenemos un gran lugar para pensar en la razón. Ahora, hay otro punto de vista que algunos eruditos sostienen aquí que pone mucho énfasis en algo que Aristóteles dice en el libro 10 de Nicomachean en Ethics, donde Aristóteles dice que la contemplación, me refiero a la contemplación filosófica, es realmente la actividad más elevada. Por lo tanto, parece que, de acuerdo con este punto de vista, lo que Aristóteles realmente estaba diciendo es que la vida suprema es la vida dedicada a la filosofía. Esta sería una vida que solo muy pocas personas pueden lograr, así que de esta manera, si lo llevas a decir eso, estaría regresando de alguna manera a un punto de vista que Platón expresó en la República donde son los guardianes. Los filósofos son los únicos que realmente tienen sabiduría. Todos los demás realmente no importan mucho, pero si dudas de esta visión final inclusiva, no lo harías. No tiene esa consecuencia drástica. Solo diría que la contemplación es extremadamente importante, pero también hay otras cosas que forman parte de una buena vida, incluida la actividad política. Ahora, después de que él menciona que ellos ¿y cómo se supone que debemos usar la razón? Una cosa que Aristóteles hace es dar particular. Da una especificación de las virtudes particulares que tienen las personas. Y aquí tiene las virtudes teóricas y también las virtudes prácticas, virtudes del razonamiento práctico, que es razonar sobre cómo actuamos, cómo actuar, digamos, en ética o en nuestra vida diaria, cómo actuamos. Y aquí hay una división aquí. Hay una especie de virtud guía que se llama razón práctica. Fronasis nos está diciendo cómo. Esto es de lo que he estado hablando cuando he hablado de las razones organizar arenes. Esto es más o menos lo que tengo en mente. Una especie de razón práctica es una especie de sabiduría de cómo vivimos nuestras vidas. Y luego hay virtudes particulares de acción que están involucradas en la forma en que llevamos a cabo las diversas acciones que queremos hacer. Y estas son cosas como el coraje y la templanza. Y aquí es donde Aristóteles da la famosa opinión de que las virtudes son un medio entre los extremos.
Y lo que quiere decir con esto es que para cada una de las virtudes, hay vicios en ambos lados de la virtud. Digamos, podríamos imaginar, coraje. Podríamos imaginar coraje es alguien que se enfrenta a las situaciones en las que está en peligro con la cantidad correcta con la cantidad adecuada de valor. Podríamos imaginar a alguien exponiendo a alguien. Podríamos tener un vicio de exceso a alguien, digamos. Imaginemos que algo como un centavo rueda en la calle y alguien se apresura a salir al tráfico en movimiento. Para recuperarlo, podríamos decir, bueno, esta persona es muy temeraria porque está arriesgando su propia vida. Podríamos decir, bueno, ¿no crees que es muy valiente porque no le importa que sea capaz de hacer esto a pesar de que no tiene miedo? La mayoría de la gente no haría tal cosa porque incluso si lo intentaran, estarían demasiado asustados para hacerlo. Pero esta persona tiene miedo. Pero Aristóteles no diría que esta persona es valiente. Está siendo temerario porque está arriesgando su vida sin ningún propósito. Y luego podríamos imaginar del otro lado, alguien, digamos, se niega. Hay un incendio y no entrará, digamos, para rescatar a su familia a pesar de que tiene muchas posibilidades de hacerlo porque tiene demasiado miedo para hacerlo. Así que esta persona es demasiado tímida. Tiene demasiado miedo. Así que Aristóteles dice que la virtud es el medio entre los dos vicios. Ahora, hay un punto sobre el coraje. Creo que tal vez uno podría plantear una objeción a lo que Aristóteles dice aquí. Es que supongamos que alguien siempre juzga correctamente que las situaciones son demasiado peligrosas para que valga la pena arriesgar su vida. Son muy, digamos, imagina que es un soldado en batalla y siempre juzga correctamente que quieres que sea mejor retirarse. Lo haría. Parece que sería extraño decir que una persona sí usaría el buen juicio, pero parecería extraño decir que es valiente. Pero tal vez Aristóteles podría responder a eso diciendo, bueno, entonces no tendríamos que preguntar cómo habría actuado la persona en los casos en que su vida o su otra cosa, el valor, estuvieran en juego. ¿Cómo habría actuado en esos casos? Así que tal vez tendríamos que traer el contrafactual aquí para llegar a responder a esto. Pero lo entiendo como una especie de línea lateral. Pero tal vez haya una objeción de que alguien que siempre luchó contra la prudencia la mayor parte del valor y siempre actuó con prudencia y evitó el riesgo aún podría contar como valiente en la definición de Aristóteles. Ahora, una cosa antes de pasar de este tema que creo que es un error importante a evitar es cuando Aristóteles dice que el medio virtuoso entre dos vicios, no quiere decir con esto que una persona virtuosa siempre actuará de una manera a medias. Nunca se esforzará al máximo. Digamos que alguien está extremadamente entusiasmado con su trabajo. Vierte todo lo que tiene en un proyecto. Esto no sería actuar de una manera no aristotélica. No es que no debas esforzarte al máximo. Es solo que la media es que está ahí para cada virtud. Podemos identificar dos vicios, uno a cada lado de él. No es cuánto se supone que debes esforzarte. Se supone que solo debes esforzarte de forma limitada. Eso no es lo que Aristóteles está diciendo. Debo decir que hay una excepción al principio de Aristóteles de que toda virtud es un medio entre dos vicios. Piensa que la justicia no es un medio entre dos vicios. En este punto aristotélico, condujo a un incidente famoso en la historia política estadounidense. Algunos de ustedes pueden ser lo suficientemente mayores para recordar esto. En la campaña presidencial de 1964, Barry Goldwater
¿Quién era el candidato republicano conservador? Dijo en su discurso de aceptación de la nominación republicana. Les recuerdo que el extremismo en la defensa de la libertad no es un vicio y la moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud. Ahora, esa parte de su discurso fue escrita por Harry Jaffa, quien fue el padre de Leo Strauss, quien ha escrito un libro sobre Aristóteles, tomismo y aristotelismo. Así que Jeff estaba haciendo un buen punto aristotélico allí en lo que escribió para Goldwater para decir, desafortunadamente, que no era el mejor momento para hacer puntos sobre la política de Aristóteles y golpear esa declaración le costó a Goldwater un buen negocio en la campaña porque sus enemigos pudieron entonces imaginarlo como un extremista. Ahora, he pasado mucho tiempo en Aristóteles. Debo decir un punto en el que no he entrado. Cuando dije que la sabiduría práctica para la NASA implicaba realmente sistematizar arenes, realmente hay algo que va en contra de eso que no creo que en cierto sentido realmente lo haga. Aristóteles dice que la deliberación es de medios y no de fines. Pero aquí lo que pienso, no creo que haya una contradicción real allí porque lo que Aristóteles quiere decir cuando dice que la deliberación significa, y él solo está hablando por deliberación, solo tiene en mente lo que estamos haciendo cuando lo hemos hecho. Hemos establecido un objetivo en particular y estamos preguntando cómo se supone que debemos lograr ese objetivo. Así que no creo que se refiera a deliberación. No está extendiendo eso a todo tipo de actividad racional. Por el contrario, es esencial para su punto de vista que podamos tener algún tipo de estructura para nuestros fines para ordenarlos racionalmente por sabiduría práctica. Entonces, la razón por la que pasé mucho tiempo hablando sobre la ética de Aristóteles es que creo que esto proporciona una base excelente para una perspectiva liberal o libertaria clásica porque luego decimos, bueno, cada persona debe tratar de lograr su fin o sus objetivos como un ser racional. Debería tratar de vivir una vida racional. Y decimos, bueno, una de las partes constituyentes, uno de los constituyentes de la buena vida es la libertad. Aristóteles dice, es muy crítico de. Dijo que ser esclavo es un estado muy malo de miedo y no queremos ser esclavos. La libertad es esencial. Entonces, si decimos que la libertad es parte de la buena vida, entonces cada persona querría resolver su vida, tratar de lograr una vida racional sin interferencia de otras personas, al menos mientras él no interfiera con ellas. Así que podríamos obtener una teoría libertaria con bastante facilidad de esto. Y de hecho, varios filósofos han intentado hacer esto, uno de los cuales estaba en la sala de conferencias, Robert Long. Y vemos que quizás el mejor libro que ha salido hasta ahora es un libro de Douglas Deniel y Doug Rasmussen llamado Normas de Libertad que argumenta sobre la base de la justicia. Hay una teoría aristotélica del bien, combinada con la opinión de que la libertad, incluida la libertad, es un bien y que no podemos obligar a las personas a la virtud, lo entendemos. Llegamos a conclusiones libertarias muy fácilmente. Como digo, este libro es de Doug Rasterson, Doug Deniel. No sé qué pasó con Doug Fermaschen. Lo siento, ahora tendrás que reírte. Pero hay un posible problema con esta forma. Ciertamente sería un muy buen camino a seguir, al menos en mi opinión. Pero hay un problema con eso, es que al menos no parece ser la forma en que el propio Aristóteles fue con su teoría moral. De hecho, hay una forma de ver la política de Aristóteles en la que lo hace no ser un individuo, un puesto, alguien que no debe considerarse parte de la tradición liberal clásica. Aristóteles dice en Política,
Dice que parece mencionar explícitamente una idea cuasi libertaria que menciona que Licofrón, que fue uno de los pensadores griegos, había dicho que la política existe solo con el propósito de asegurar la justicia y proteger a las personas. Suena como algo así como un estado mínimo. Y él dice, no, esta no es la opinión correcta de que la política existe para que la gente pueda vivir bien. Y además, dice que la política es anterior a los individuos. Así que dice que los individuos son parte de la polis. Y compara este dicho con él, diciendo que la mano es parte del cuerpo humano. Dice que si la mano se separa del cuerpo, entonces ya no es una mano. Es algo que es una especie de huesos y carne, pero en realidad no es parte de. Realmente no podemos llamarlo mano a menos que sea una parte constitutiva del cuerpo humano. Así que si razonas sobre eso, si miras esos pasajes, podrías hacer que Aristóteles sea muy colectivista. De hecho, algunas personas han tomado a Aristóteles de esa manera. Hay un libro famoso que se publicó en él. Creo que en 1945 Karl Popper llamó a la sociedad abierta y sus enemigos. El primer volumen de esto es un ataque masivo a Platón. Aristóteles también es atacado en el libro de Popper y dijo que a él, Popper particularmente, no le gusta la noción de esencias de Aristóteles. Dice algo como, si crees en esencias o cosas fijas, esto es de alguna manera totalitario. Si crees que son una cosa de naturaleza fija. Esto no es así, tal vez no sea tan extraño de tu parte como suena. En primero, es un poco como el punto de vista que mencioné en la primera conferencia, pero si crees que hay una verdad objetiva en la moralidad, entonces esto conducirá al totalitarismo o al estatismo y que la gente sepa la verdad querrá imponerla a otras personas. Entonces Popper sostiene que Aristóteles tenía este tipo de visión orgánica o colectivista de las cosas y menciona que, en apoyo de su punto de vista, menciona a dos grandes historiadores de la filosofía griega del siglo XIX, el escritor alemán Edward Seller. Lo bajaré. Y también George Grote, que era historiador inglés. Escribió una historia de Grecia en varios volúmenes. Era un gran amigo de John Stuart Mill. Sostuvieron que la política de Ariston era realmente muy cercana en estructura y puntos de vista a las leyes de Platón, que, como hemos visto, no es un libro de puntos de vista muy libertarios. Entonces, desde este punto de vista, Aristóteles podría tener una ética prometedora para el libertarismo, el liberalismo clásico, pero su propia política era completamente al revés. Era colectivista. Ahora, no creo que debamos aceptar este punto de vista. Y aquí he sido muy influenciado por un libro sobre Aristóteles que no puede llamar Naturaleza, Justicia y Derechos en la Política de Aristóteles por Fred Miller, que fue publicado por Oxford en 1995, quien argumenta que, contrariamente a la creencia expresada con mucha frecuencia, Aristóteles tenía una noción de derechos individuales. Algunas personas como Alistair MacIntyre dijeron que los derechos son solo una invención posterior que llegó en algún momento bastante tarde con, digamos, los nominalistas medievales o incluso más tarde con Hobbes y Locke.
No tenemos. No tendría sentido hablar de derechos en la antigüedad. Pero Miller dice que era un erudito griego extremadamente bueno. Pero no, Aristóteles tenía una noción de derechos. Ahora, desafortunadamente, los puntos de vista de Miller no han sido aceptados por la mayoría de los estudiosos, pero creo que hace un muy buen caso en el que debo mencionar que también hay un artículo adicional que apoya a Miller, y argumenta que no ha ido lo suficientemente lejos al atribuir puntos de vista individualistas a Aristóteles. Esto es de Roderick Long. Se llama La concepción de libertad de Aristóteles, que salió en Review of Metaphysics, creo que en junio de 1996. No me equivoco. Páginas 775-1802. No lo compruebes, por favor. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar este punto de vista particular de Aristóteles que dice que simpatizaba con las personas? Aparte de la razón por la que es conveniente para nuestros propios fines hacerlo? Bueno, una razón es que podemos obtener, solo por lo que ya he dicho, suponiendo que Aristóteles tiene la opinión, que claramente la tiene, de que cada persona está tratando de lograr su propia vida, la mejor vida. Pregunta ¿cómo puede cada individuo vivir la mejor vida? Bueno, realmente no tendría sentido decir que el individuo debería subordinarse completamente a la política y, luego posiblemente tener que estar en una situación en la que su propia vida sea completamente una herramienta. De quien esté en el poder, digamos que podría tener que renunciar a lo que sea, como su propia buena vida porque esto maximizaría lo que es la buena vida para otras personas o la buena vida, para la mayoría de las personas. ¿Cómo podría Aristóteles sostener esta visión particular de la ética de que los individuos deben tratar de lograr su mejor vida y también sostener que los individuos están subordinados a la política o solo a las partes constituyentes de una política? Y entonces, ¿cómo podrías tener ambos usos al mismo tiempo? Ahora, lo que Fred Miller ha hecho es mirar exactamente lo que dice Aristóteles. ¿A qué se refiere cuando dice que los individuos son parte de la política? Bueno, no significa que realmente, aunque Aristóteles usa esta analogía del cuerpo, eso no se expresa realmente. No era la mejor manera de entender el significado de Aristóteles. Lo que realmente quiere decir es que uno de los bienes que necesitamos para una buena vida, hay ciertos tipos de bienes que se aerosolizan. Se llaman bienes externos. Para llevar una buena vida, no solo necesitamos ciertas cualidades que tenemos internamente, como la racionalidad, también necesitamos bienes externos. Necesitamos una cierta cantidad de riqueza. Lo necesitamos. Una cosa que también necesitamos son amigos. Necesitamos que la gente razone junta. Requieren compañía. No solo pensamos en los individuos como individuos aislados. Necesitamos a otras personas. Un amigo es lo que él llama un segundo yo. Por lo tanto, necesitamos una comunidad más grande que solo individuos en la que llevar una buena vida. Aristóteles Tracy dice que Paules es realmente la comunidad completa que podríamos tener. Tenemos etapas por las que podríamos imaginar pasar. Tenemos individuos y familias, luego combinaciones de hogares en aldeas. Pero necesitamos. Lo hemos hecho. Tenemos que tener una asociación más grande para llevar una buena vida porque esto es lo que se necesita. Con el fin de, así que podríamos razonar juntos y tener amistad política. Las amistades políticas no son tan cercanas como, por ejemplo, los amigos individuales. Un amigo político no sería un segundo yo, pero aún así necesitamos tener estas amistades también. Así como nuestras familias y hogares.
Así que también una ventaja de vivir en una ciudad-estado es que a veces podríamos serlo. No siempre en nuestras vidas tenemos el control total. No siempre ejercitamos plenamente nuestra razón. A veces nos vencen las pasiones o el deseo. Actuamos mal a pesar de que sabemos lo que es correcto hacer. Y al estar en una ciudad-estado, estamos en una posición en la que otras personas podrán evitar que actuemos mal. Esta no es una forma particularmente libertaria de ver las cosas, pero quiero decir, esto es una cosa que Aristóteles dijo porque querríamos vivir en un estado pulido. Así es. Entonces, de esta manera, no es ese individuo subordinado completamente al grupo como este otro punto de vista que Popper sostuvo y otros, que los individuos son solo partes del colectivo. Es que la polis, la comunidad, es para el beneficio de cada individuo. No es solo que la polis sea un beneficio para la mayoría de las personas. Tiene que ser un beneficio para todos los ciudadanos del grupo lo tienen. Tiene que beneficiarse. Entonces, la visión de que las políticas son una comunidad completa o anterior al individuo, no descarta de ninguna manera una forma individualista de ver a Aristóteles. Ahora, dado ese punto general, sin embargo, podemos preguntarnos qué dice específicamente Aristóteles sobre cómo debe organizarse la polis, la buena ciudad-estado. Ahora en él. Él sostiene la opinión de que hay una sola constitución para cuando los griegos hablan de constitución, como cuando mencioné anteriormente, la constitución de la colección. Constitución no significa como lo hace en los Estados Unidos contemporáneos. Constitución como el cuerpo escrito de leyes fundamentales referido a la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución son los principios no necesariamente escritos, sino que dan la estructura de la forma en que se organiza la ciudad, Estado. Estas reglas básicas y costumbres por las cuales opera. Los straussianos usan la palabra régimen. El griego es politea. Así que es realmente la estructura básica de la sociedad. Así que Aristóteles sostiene que hay una única mejor constitución que es verdadera, que se sostiene en general y también sostiene que hay una segunda mejor constitución. Pero no limita la política a discutir cuál es la mejor constitución. También dice que solo clasifica todo tipo de otras constituciones y pregunta, ¿cuál sería la mejor constitución dadas ciertas suposiciones y luego cuál es la mejor constitución que tenemos? Esperanzas razonables de adoptar. Tiene todo tipo de preguntas que plantea, pero no entraré en detalles. Pero para ver lo que quiere decir con la mejor constitución, tiene una forma básica de clasificar la constitución. Primero, dividimos a los gobiernos constitucionales en dos clases, los que apuntan al bien de todos en la ciudad, Estado, y luego los que no lo hacen, los que solo apuntan al bien de algún grupo de interés dentro de estos. Y el primer grupo es la buena constitución, los otros son los malos. Así que la buena constitución, aquella en la que se benefician, apunta al beneficio de todos los ciudadanos en ellos. Y aquí hay tres buenos tipos. Hay realeza, aristocracia y política. Una realeza es gobernada por el uno o el mejor, y la aristocracia es gobernada por un grupo o el mejor, y la política es gobernada por un grupo más grande. No lo es. Es similar en cierto modo a la democracia, pero la democracia lo es. Es malo,
en el lado malo porque, según Aristóteles, la democracia es un sistema en el que se ejecuta en beneficio de los pobres de la sociedad, la gran clase de pobres, no para la sociedad en su conjunto, la ciudad-estado en su conjunto. Así que los grupos malos corresponden a los tres mencionados aquí: tiranía, oligarquía y democracia. Estos son los malos. En él. Considerando los buenos, hay un empate para el primer. La realeza supone que tenemos un sistema en el que hay una sola persona que es superior en virtud y conocimiento a todos los demás, entonces Aristóteles sostiene que esa persona debe gobernar. Ese sería el mejor estado. Pero eso es algo que es extremadamente improbable que se dé cuenta, que una sola persona fue la mejor en general. Entonces, realmente, el mejor sistema posible es aquel en el que todos los ciudadanos son al menos virtuosos y se gobiernan unos a otros. Digamos que algunas personas ocupan un cargo en un momento, luego otras en otro momento. Esta es una especie de aristocracia, pero en realidad está formada por todos los ciudadanos de la ciudad, estado. Aristóteles sostiene que hay un principio básico que sostiene cuando intenta explicar cuál es el mejor sistema, que Fred Miller llama el principio de gobierno. Y Aristóteles sostiene que nadie debe ser, en ninguna circunstancia, debe ser gobernado por alguien inferior en mérito moral a sí mismo, y solo debe ser gobernado por alguien que sea igual en mérito moral a sí mismo si esto se basa en un sistema de rotación para que los iguales a veces se gobiernen entre sí, pero nadie estaría en una posición permanentemente inferior. Así que esta es una de las extensiones de. Cuando Aristóteles habla de justicia, tiene lo que él llama justicia particular. La justicia general solo significa que esta legalidad, pero en particular la justicia, es la distribución de honores u otras cosas buenas. Y sostiene que la distribución de los honores siempre debe estar de acuerdo con la virtud de las personas involucradas. Así que esta visión del gobierno político es algo así como su visión de la justicia particular. Él dice que nunca debes ser gobernado por alguien que es inferior en virtud. Siempre los superiores en virtud deben gobernar. Entonces, para ver la pregunta, ¿cuán libertario es el sistema de Aristóteles? Tenemos que hacerlo. ¿O qué tan individualista es el enfoque? Tenemos que decir que miremos esta mejor constitución, este gobierno aristocrático donde gobiernan todos los ciudadanos. Y podríamos preguntar, ¿es una libertad? ¿Es eso en absoluto un sistema individualista? Bueno, tiene el elemento individual de que realmente todos los ciudadanos están gobernando. Entonces, en cierto modo, es extraño llamarlo aristocracia y contrastarlo con la política, porque hay más personas, más ciudadanos, una mayor proporción de los ciudadanos gobiernan en la aristocracia. Todos los ciudadanos gobiernan que en la política, que es una especie de buena democracia, que es la mayoría gobernada por la mayoría. Aquí todo el mundo está gobernando, no solo una clase particular de personas en la política. Es realmente una clase media, especialmente haciendo hincapié en cierta clase militar que es el elemento dominante. Pero en la aristocracia, todo lo que gobiernan son los ciudadanos. Sin embargo, la sociedad tiene algunos aspectos decididamente no libertarios. Por ejemplo, Aristóteles no sostiene eso como negación y Rasmussen y los aristotélicos libertarios del siglo XX sostienen que los individuos solo pueden desarrollar hábitos de virtud si no son coaccionados.
Favorece la educación pública en la que los hábitos de virtud son inculcados por el gobierno. Él no deja que los padres o las familias desarrollen la virtud y la gente tenga que comer en común. También hay regulaciones que rigen la reproducción. Por ejemplo, los bebés deformados tienen que estar expuestos. Ahora, sí. El aborto, sin embargo, solo está permitido. Sin embargo, creo que el aborto solo está permitido, porque Aristóteles no cree que él. Solo en la medida en que el niño, el feto, no se considere vivo, no se considere completamente consciente o vivo. Una vez que lo ha hecho, podría considerarse en absoluto racional, tendría ciertos derechos individuales. Así que el Estado podría, en teoría, requerir. La ciudad-estado podría requerir, si la ciudad se volviera demasiado poblada, podrían requerir abortos tempranos, pero no podrían, si se diera luz a un niño sano. Aristóteles lo sostendría, no podrían exigir que no pudieran exponer al niño. Eso sería violar los derechos individuales de hacer eso, pero no. Se permitirían los abortos tempranos. Ahora, quizás el aspecto no libertario más serio de una sociedad es que llegamos a una parte pasada notoria de la política donde Aristóteles dice que algunos hombres son esclavos por naturaleza. Y lo que quiere decir con esclavo por naturaleza es alguien que no está controlado por la razón. Alguien que simplemente no era capaz de razonar en la forma en que traté de desarrollarme antes y que no llevaría una vida irracional. Así que esas personas están mejor en su opinión si están gobernadas por otras personas. Ahora bien, hay pasajes que a veces sugieren una visión más benéfica. Por ejemplo, él piensa que sería una buena idea mantener la libertad como una perspectiva para los esclavos. Así que plantea la pregunta, bueno, si los esclavos se beneficiarían de la libertad, tal vez no sean tan irracionales después de todo. ¿Por qué presentarías esto como algo que los esclavos pueden conseguir si son incapaces de razonar? Pero, y luego también sugiere que en algunos lugares no se puede tener una amistad con un esclavo en la medida en que sea solo un esclavo, pero se podría en la medida en que sea un ser humano. Entonces, hay algunas dudas sobre cuán fuertemente insistiría Aristóteles en este punto de que algunas personas eran esclavos por naturaleza. Sin embargo, en sus planes en su descripción de la aristocracia, claramente tiene esclavos allí y ellos no tienen él. No son parte del elemento dominante. Tienen que hacer lo que dicen sus amos. Así que esto ciertamente no es algo en absoluto compatible con una visión individualista, al menos para ellos. Ahora, hay una visión straussiana. Siempre hay una opinión straussiana separada de que cuando Aristóteles dijo que las personas eran esclavizadas, por naturaleza, realmente estaba atacando la esclavitud porque la mayoría de las personas, la mayoría de los esclavos dicen adentro. Digamos que la esclavitud había sido adquirida por conquista, digamos, un pueblo les derrotaría a otro, y luego venderían a los habitantes como esclavos. No serían inferiores, incapaces de ser dominados. Por la razón. Solo serían esclavos porque lo eran. Perdieron la batalla. Así que no calificarían como esclavos por naturaleza. Así que en este punto de vista, Aristóteles estaría diciendo. Realmente está diciendo que la esclavitud existente está muy equivocada. Es solo en este extraño caso donde nosotros
Tal vez tenemos personas con defectos mentales de alguna manera que podríamos haber justificado la esclavitud, pero parece difícil conciliar esa interpretación con el hecho de que tiene un gran número de esclavos en su descripción del mejor estado. Déjame ver. Así que ahora una cosa también es un aspecto muy importante de la aristocracia que es muy distinto en Aristóteles es que los trabajadores ordinarios, que las personas que dicen que el trabajo no cuenta, no pueden convertirse en ciudadanos porque Aristóteles sostiene que para ser racionales, necesitamos tiempo libre. Digamos que si no tuviera tiempo libre, no podría pensar en filosofía. No sería capaz de contemplar o incluso no sería capaz de considerar como el mejor. ¿Cuál es la mejor vida para dejar si tuviera que trabajar, en una de las mentes trabajando, 18 horas al día? No podría preocuparme por tener mucho tiempo para razonar. Así que esas personas no tienen derechos de ciudadanía. Aristóteles tiene la opinión, de alguna manera, tal vez una visión inusual, de que la producción en la que actuamos y hacemos algo fuera de nosotros mismos es de alguna manera inferior a la acción en la que él, ¿cómo pensar donde el producto de nuestra acción no es distinto de lo que somos? Nuestra actividad en producirlo. Entonces, el pensamiento no es algo fuera de nosotros que hicimos como una herramienta, sino que el pensamiento es realmente la acción y el fin son realmente lo mismo, solo considerados desde otros puntos de vista. Así que este punto de vista también, creo, fue parte de su denigración del trabajo manual, aunque ahora tenemos en inglés que podría tener. Puede que estés familiarizado con la palabra. Solo baja esto. Algunos de ustedes pueden conocer esta palabra, pero ahora enfermo sería una especie de característica inferior, especialmente de ciertos intelectuales. Esto se deriva de un término griego que Aristóteles llama, pero ahora las actividades enfermas no entienden eso. No tienen ciudadanía plena, no tienen derechos de ciudadanía porque están en un nivel inferior. Ahora, debo decir que la única forma en que quizás uno pueda reconciliar algunos de estos puntos de vista con un enfoque liberal más clásico es decir que Aristóteles sostiene la opinión de que el consentimiento es necesario para un buen sistema. De lo contrario, es un despotismo. Si tienes un estatus de sistema sin el consentimiento de la gente, eso cuenta como despotismo. Así lo habría hecho la gente. Excepto, por supuesto, para los esclavos, habría entrado voluntariamente en este tipo de arreglo. De manera muy similar a algo sobre lo que Hans Happe ha escrito donde dice que la gente, imagina a la gente formando sociedades tipo británicas dentro de un orden libertario basado en un valor social, extremadamente conservador. Así que Aristóteles es de esta manera es un poco así. Está diciendo que la gente ha dado su consentimiento a esto, pero a lo que han dado su consentimiento es. No es que siempre deban disfrutar de la libertad en sus acciones individuales. Han consentido estar en un sistema en el que se someten a restricciones. Y aquí estoy confiando mucho. Confiando mucho en el artículo de Raderick que he mencionado. Entonces, en conclusión, creo que podemos ver que Aristóteles proporciona una muy buena base, para desarrollar una regla clásica, aunque no lo logró completamente cuando desarrolló su sistema él mismo. Así que creo que tenemos unos minutos para preguntas y objeciones. Roger. La camiseta por ahí, el nombre de Aristóteles en ella es propiedad privada. ¿Cuál es la conexión con la propiedad privada? Oh, sí.
Eso es muy bueno. Quiero decir, él está muy a favor. Debería haberlo mencionado. Estaba muy a favor de la propiedad privada. En el libro 2 de la política, lo da extremadamente negativo sobre las propuestas de Platón en la República de tener propiedad comunal para el guardián. Él dice, una razón por la que cada individuo tiene derecho a la propiedad es porque cada individuo tiene un poco de amor propio y cada individuo quiere tener una propiedad en la que pueda expresarse. Así que queremos su propiedad para eso. Nosotros también, la gente necesita propiedades para vivir. Y hay un tercer modo en el que la gente necesita estar. Para mostrar la virtud de la generosidad, las personas quieren poder tener cosas para dar a los demás. Gente, si, digamos, tuviéramos una propiedad comunal, no podrías ser generoso porque ¿cómo podrías dar algo que tienes a otra persona porque no tendrías nada que dar? Ahora, Terence Irwin, quien creo que no simpatiza mucho con el individualismo y el capitalismo. De hecho, escribió en el suplemento literario del Times, escribió una reseña extremadamente negativa del libro de Fred Miller que realmente sugiere que Fred Miller era un propagandista político del libertarismo. De hecho, lo cual era extraño porque Irwin había participado en conferencias en el Centro de Filosofía y Política Social que Fred Miller era una de las personas que dirigía eso. Así que aparentemente estaba bien que aceptara dinero de ellos, pero eso no le impidió llamarlo creíble o propagandista. Pero Irwin dijo, bueno, Harris se equivoca aquí porque nosotros no. Sabes, podríamos ser generosos y hacer que el Estado nos asigne temporalmente alguna propiedad, luego podríamos dársela a otros. Pero de verdad, eso no lo es. Esa es una visión bastante pálida de la generosidad. Realmente no podríamos ser muy generosos. Realmente era solo nuestro empréstamo, por así decirlo. Así que creo que Aristóteles hace una propiedad defensiva extremadamente fuerte, aunque en él. La gente no tiene la mejor constitución, no puede acumular tanta propiedad como quiera sin restricciones. Podrías haberlo hecho. Se les podría exigir que cedan propiedades a otras personas en determinadas circunstancias. Pero, de nuevo, tendríamos el punto de plantear su artículo sobre personas que aceptan voluntariamente tal cosa. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Usted mencionó que uno de sus objetivos era analizar la noción de verdad objetiva que conduce a un sistema autoritario. Y Aristóteles parece tener esta noción de que hay una verdad objetiva, pero tiende a ser, usted dice, líder de una base para el pensamiento libertario. Entonces, esto indicaría que tal vez la búsqueda de la verdad objetiva no necesariamente lo lleve a uno a la... Oh, sí, mucho. Quiero decir, esa es la conclusión. Quiero favorecer eso. Creo que podrías tener una opinión de que la verdad objetiva es que las personas deberían ser libres de llevar sus propias vidas sin la interferencia de otros, siempre y cuando no violen los derechos de otras personas. La cuestión de sí, quiero decir, creo que nosotros, si queremos apoyar a los libertarios, queremos que ese punto de vista sea cierto. Si eso es solo una preferencia particular que algunas personas tienen y no otras, entonces realmente no tenemos una buena base para decir que el libertarismo es solo una preferencia que tiene la gente en particular y que otros realmente no nos llevarían muy lejos. Esto quizás también es algo en lo que Robert ha trabajado. El Aristóteles. A Aristóteles no le importa la idea de micrópon de por la noche en el estado de Washington. Y esa parece ser una de las acusaciones que quizás implica a Aristóteles como no un liberal protoclásico. Pero me parece que la antropología de Aristóteles es una de las razones por las que no está de acuerdo. No es simplemente que el estado de vigilante nocturno no sea un estatus suficiente para Aristóteles,
sino que Aristóteles ve el propósito de una comunidad humana. Pablo no es solo como una unidad política, sino también como una unidad social, una unidad sociopolítica, como la promoción de estos otros objetivos. Así que Licoprones básicamente no está yendo lo suficientemente atrás. Aristóteles dice que hay algo más que seguridad, obviamente, que una persona quiere. Incluso un estado de vigilante nocturno en última instancia tiene otro propósito detrás de él. Y ese propósito, la razón por la que las personas se unen para formar una comunidad, así como una política, es para estos otros bienes superiores de los que habla Aristóteles, las virtudes de la vida. Lo sé, creo que Lon ha dicho que ve a la polis como un elemento realmente coercitivo y político. Y tal vez eso es algo que la discusión. ¿Cree que la polis es una cosa puramente política o es también una especie de mezcla sociopolítica? Oh, sí, veo que me he descuidado. Se suponía que debía repetir las preguntas. Y la pregunta estaba en marcha. Involucró la crítica de Aristóteles a Licofrón, donde parece rechazar la visión de estado mínimo de Licofrón. Fue esto porque pensó que Licofrón había pensado erróneamente que solo la ciudad del Estado era una entidad coercitiva. ¿Pero qué pasa con eso? Podemos tomarlo también como una especie de pulso, una especie de grupo más grande que involucra actividades sociales o civiles, no solo coercitivas. Entonces, la pregunta era, ¿Aristóteles considera la política solo como una entidad coercitiva o tiene una visión más amplia? Bueno, creo que claramente tiene una visión más amplia porque llama a su Living is an Association for Living Well una comunidad completa. No es solo. Ciertamente, no cree que no todos los aspectos de vivir bien impliquen coerción, de ninguna manera. Creo que tiene una visión combinada y creo que al tratar de desarrollar los puntos de vista de Aristóteles de una manera liberal libertaria más clásica, creo que lo que hay que hacer sería separar la parte puramente coercitiva del grupo social más grande y decir que podríamos tener estos grupos sociales más grandes sin tener ninguna coerción. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias. Mañana tendremos que continuar. Estamos saltando a la Edad Media.